Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a repasar un poco acerca de funciones de Excel y cómo utilizamos esta herramienta para poder empezar nuestro camino como analistas de datos. Vamos a concentrarnos en esta primera parte en definir tipos de datos y cómo podríamos estructurarlos de primera manera. Empecemos viendo cuáles son los tipos de datos que existen en Excel. En Excel podemos encontrar datos de tipo numérico, booleanos, errores, textos, fecha y datos vacíos o datos en blanco. Cada uno de estos datos se pueden definir de una manera como tipo, utilizando justamente una función que se denomina tipo dentro de Excel. Como puedes ver, todo lo que marca como número 1 se puede definir como un número o también a su vez como una fecha o como un valor vacío. Los errores por lo general van a estar marcados por el número 16 y los valores de booleanos o de true-false van a estar marcados con el número 4 y los textos con el número 2. Cuando decimos que un valor vacío se define también como un número, es porque en Excel lo toma como un valor de 0. Si vemos esto en una base de datos, pues veríamos la palabra null, que significa que no existe un dato como tal en esa celda o en ese registro. Sin embargo, en Excel lo considera como un valor de tipo numérico que sería interpretado como un 0. Por ejemplo, si realizamos una multiplicación de 12 por una celda vacía, pues nos devolverá 0, ya que estamos haciendo una multiplicación de 12 por 0. Veamos un poco las funciones que nos ayudan para detectar los tipos de error, o estos tipos de datos a su vez. Como hace un momento te mencionaba, podemos utilizar la función tipo para poder verificar a qué tipo de datos se refiere el contenido de una celda. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando la tabla con la columna de nombre valor 2 para ver cuál es su tipo de dato. Al final hemos de resultado como textos, los tres primeros resultados, valores booleanos, el número 4, valores de tipo número, el número 1, valores de error, el 16 y nuevamente en la celda vacía como un valor de tipo numérico. A su vez podríamos utilizar otro tipo de validación en donde tratamos de verificar si se trata de un error. Y esta función se denomina isError. Me va a devolver un valor de tipo booleano. Como puedes ver, solo el tipo 16 me devuelve verdadero, en donde justamente tenemos un error. De igual forma podemos discriminar si se trata, por ejemplo, de un texto. Y para poder detectar los valores vacíos, ya que como puedes ver se van a representar como valores de tipo número, también podemos decirle si es que es un valor de tipo blanco. Y me va a marcar la última fila como verdadero, ya que ahí está una celda en blanco. ¿Para qué me sirve poder reconocer los tipos de datos? Estos tipos de datos me van a suministrar información y el entendimiento suficiente para poder enfrentarme a funciones como buscar B. Por ejemplo, si realizo una búsqueda rápida aquí, voy a utilizar la columna que se denomina clave y voy a realizar la búsqueda dentro de la matriz. En esta matriz lo que voy a hacer es devolver el color, es decir que voy a devolver la columna número 2. Y lo voy a devolver en falso para que sea una coincidencia exacta. Y puedes ver que la primera celda, el resultado de la primera búsqueda, no me devuelve nada. Mientras que los valores siguientes me han devuelto error. Y solo 2 de estos datos me devuelven realmente el color que estoy requiriendo. ¿Por qué está ocurriendo esto aquí? Pues si analizamos un poco qué es lo que ocurre con un lado de la tabla y el otro, y trato de aplicar una igualdad entre estos datos,
con que los únicos valores que me devuelven verdadero van a ser el código 124 y 125. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la primera clave? Pues a pesar de que en este caso parecen iguales, este valor de 123 de la clave A es realmente un texto. ¿Cómo puedo yo detectarlo? Pues voy a utilizar la función tipo. Voy a aplicarla sobre la primera fila y vas a ver que solo los dos siguientes datos realmente son de tipo numérico. Voy a escribir aquí también tipo de la siguiente columna. Y puedes ver que aquí justamente el error es que la clave de la columna A o de la columna pintada con color azul, pues es un texto, mientras que la clave B pintada con el color amarillo, pues es de tipo numérico. Esta diferencia es lo que ocasiona que en la primera clave no se puedan buscar los valores. Es decir que esta clave de aquí, 1, 2, 3, pues es de tipo texto, mientras que en la clave, que es la tabla que contiene mis colores, pues es de tipo numérico. Este error entonces viene dado porque los tipos de datos no concuerdan. Ahora, ¿qué pasa si sobreescribo esto y lo convierto en un número? Pues ya se va a convertir en amarillo. Y de esta manera hemos solucionado un problema que aparentemente no sabíamos por qué. Vamos al siguiente tema. Vamos a ver un poco acerca de cómo formatear los textos para que estos puedan utilizarse en diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar. La función que vamos a utilizar por defecto va a ser siempre texto. En estos ejemplos puedes ver cómo un formato, empezando con el numeral y seguido de los ceros, se convierte por ejemplo en 33.000. A partir de vamos a aplicar esta función, voy a tomar texto y pues igual a como está en el ejemplo voy a seleccionar el dato inicial y quiero que tome este formato, que es el formato que le hemos puesto ya por defecto. De esta manera puedo convertir entonces algo tan simple como darle un formato a este número para que me diga USDs, dólares de más utilizando la función texto. Veamos con los valores de tipo fecha. Excel detecta varios formatos de tipo fecha sin la necesidad de que marquemos un formato específico. Por ejemplo, si marcáramos una fecha seguida de guiones, Excel lo interpretará como una fecha formalmente establecida. Lo mismo ocurre si es que ponemos los slash, o si por ejemplo combináramos tanto el guión como el slash, y de todas formas Excel lo interpretará como una fecha. Por ejemplo, digamos que vamos a colocar el 22 del 2020. Como puedes ver, automáticamente ya lo transformó dentro de un formato de fecha. Lo mismo ocurriría si por ejemplo colocáramos solo julio 18, y automáticamente ya lo va a tomar como una fecha normal. Como puedes ver, ya lo toma como una fecha. Podemos cambiar el formato a una fecha corta y pues automáticamente lo ha tomado como el 1 de agosto del 2023. Puedes probar este tipo de formatos y verás que en la mayoría de los casos lo interpretará como una fecha. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando recibimos valores de tipo número que no tienen ningún separador? Pues en estos casos Excel no logrará interpretarlo de manera automática como veíamos en los casos anteriores. Necesitamos aplicar un proceso para poder hacer que esto se convierta en una fecha. Vamos por ejemplo a seleccionar este valor de acá, que puedes ver que en este caso es 2020-0112, es decir que es el 1 de diciembre del 2020. Como puedes ver es 2020-0112. Vamos a suponer que esto es una fecha que nos la han formateado de esta forma. Entonces podemos establecer que inicialmente inicia un año, un día y un mes. Para poder hacer que esta transformación surta efecto, vamos a dirigirnos a la pestaña de datos y vamos a seleccionar en herramientas de datos texto en columnas. Vamos a dejar la opción de limitados
siguiente, nos arroja una siguiente página, siguiente. Y aquí en este apartado vamos a escoger el check de fecha. Y vamos a decirle de qué manera está estructurada esa fecha. Va a ser entonces año, día, mes. Vamos a buscar año, día, mes, que va a ser la última opción en este listado que tenemos. Recuerda, mes, día, mes, año, día, mes. Simplemente le damos clic en finalizar. Y ya convertirá ese valor numérico que vimos hace un momento en una fecha. Lo mismo podemos hacer en el siguiente ejemplo. Lo detectamos es 10/01/2019. Podríamos decir que se trata del mes, día, año. De la misma forma podemos dirigirnos, texto en columnas, siguiente, siguiente, y vamos a seleccionar la fecha. En este caso vamos a suponer que se trata del día, mes y año, que viene justamente en la primera opción que hemos seleccionado, día, mes, año. Finalizar y prácticamente ya la ha convertido. En caso de que no funcionara la conversión o que por ejemplo viniera separado el mes, el día, el año, podemos simplemente utilizar una función que viene ya establecida, se llama fecha. Esta función recibe datos de tipo numérico, entonces le voy a suministrar los apartados que me dice que va a ser año, el mes y el día. De esta forma ya hemos formateado estas tres columnas para que me tome un dato de tipo fecha. En caso de que alguno de los métodos anteriores tampoco funcionara, pues podríamos optar por definir una función con fecha y funciones de texto para poder extraer determinadas porciones del dato y convertirlos dentro de la función de fecha. A veces también te toparás con escenarios en los que encontrarás este tipo de dato. Dentro de Excel los convierte en tipos de datos numéricos, quitando el formato simplemente de la fecha, pero esto no significa que debamos hacer la conversión utilizando datos y la opción de textos en columnas. Simplemente podemos hacerlo formateando esto a un valor de fecha tipo corto y ya se convertirá dentro de los valores. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Digamos que queremos concatenar textos con valores de tipo número. Para poder hacerlo, simplemente podemos escribir entre comillas dobles un valor después del igual. Mira cómo lo estoy haciendo acá. Seguido del signo igual, puedes ver que abro comillas dobles. El margen bruto actual es de, cierro comillas y utilizo el símbolo de ampersand que me sirve justamente para concatenar cadenas de texto o con otras funciones. En este caso voy a utilizar la función texto con el fin de darle un formato específico al valor numérico que quiero representar. En este caso quiero que este valor de 220.791 aparezca con el signo de dólares y seguido del valor numérico que lo compone. Vamos a hacer en cambio uso de las funciones de texto, por ejemplo izquierda, derecha y extrae. Vamos con el primer ejemplo. Primero me dice extrae la primera letra. Para esto vamos a utilizar la función izquierda y vamos a seleccionar el texto. En este caso, este dato quiero extraer solamente uno. Lo voy a devolver. La salida justamente va a ser solo de la letra A. En el siguiente ejemplo, extrae la primera letra. Nos va a servir exactamente la misma función. Vamos en cambio al siguiente ejemplo que me dice extrae la segunda letra. Para este caso voy a necesitar utilizar la función extrae. Voy a seleccionar el texto y voy a seleccionar la posición desde la que quiero que inicie la extracción. Para Excel las cadenas de texto se componen de un índice que inicia desde el número 1. Así que si quiero extraer la letra número 2 debería empezar por la posición número 2. Y la cantidad de caracteres que deseo extraer, que en este caso sería nada más 1.
La misma función me sirve para el siguiente ejemplo. Y en los dos últimos ejemplos me dice extrae los dos últimos dígitos. En este caso voy a hacer uso de la función derecha. Y voy a decirle que necesito los dos últimos dígitos de estas cadenas de texto. Teniendo un mejor entendimiento de lo que sería el índice de un texto, por ejemplo, hola se compondría de 4 caracteres, pero estos caracteres iniciarían contados desde el 1. Así que si de alguna manera quiero establecer cómo se contaría dentro de Excel, este hola empieza con un índice que inicia desde 1. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo extraeríamos esta cadena de texto solo desde este slash que separa de alguna manera el nombre del número o la codificación de este producto? Vamos a separar esto en porciones del problema más pequeñas para poderlo resolver. Vamos a empezar primero definiendo cómo ubicar el slash dentro de la cadena de texto. Y esto va a ser el inicio prácticamente de nuestra siguiente función. Para poder ubicar dónde se encuentra ese slash o que me devuelva el índice donde está el slash, voy a utilizar una función que se llama encontrar. Esta función lo primero que me va a pedir es cuál es el texto o la letra o en este caso el símbolo que estoy buscando. Lo voy a encerrar entre comillas dobles. Voy a separar y voy a decir que está dentro de este texto. Como puedes ver, me ha devuelto el índice donde está encontrando ese valor. Una vez que ya ubiqué entonces este texto, este slash, ya puedo decir cuánto deseo extraer. Y vamos viendo qué es lo que me dice. Me dice extrae el nombre del material. Es decir, que debería extraer la primera porción del texto solo hasta antes del slash. Nuevamente puedo hacer uso de la función izquierda. Voy a seleccionar el texto. Para poderle decir hasta dónde debe llegar, voy a utilizar la columna inicio donde ya definí dónde está encontrando el slash. Como izquierda recibe por un lado un valor de tipo texto, por otro un valor de tipo número para decir el índice o la cantidad de caracteres, pues puedo utilizar esta misma columna. En este caso me trae los valores que estoy necesitando, pero también me trae el slash. ¿Cómo puedo variar estos números? Pues simplemente aquí, donde está el valor de tipo numérico, puedo restarle o añadirle valores. En este caso lo que me interesaría es que devuelva al menos -1. Y con eso ya lo he solucionado. Vamos a extraer en cambio los dígitos del final, igualmente ubicándolos primero con encontrar con el valor numérico y con el texto para saber hasta dónde debería alcanzar esto. Voy en este caso a decirle que voy a extraer todo hacia la derecha, pero ya no son 7 dígitos los que estoy necesitando. Sin embargo, lo voy a hacer. Como puedes ver, acá aparentemente funcionó, pero en el siguiente me devuelve el slash. Y si vuelvo a utilizar el truco de sumar un valor o de restar un valor, pues en el caso de este ejemplo no me va a servir. Para poder resolver esto voy a necesitar utilizar otra lógica, ya que utilizando la función derecha, como puedes ver, pues no va a ser viable. Así que voy a utilizar una función que me permite tanto pasar el argumento de inicial como la cantidad de caracteres que voy a querer extraer. En este caso voy a utilizar extrae, voy a suministrarle el texto. Como ya tengo la columna inicio donde me marca dónde aparece el slash, pues voy a tomarla como parte de estos argumentos, y para decirle el número de caracteres que realmente quiero extraer, pues como puedes ver, en un caso pueden ser 2, 4, 6, en el otro pueden ser solo 4 y acá más dígitos. Así que quiero asegurarme que va a extraer toda la cantidad de caracteres que necesito. Para poder hacerlo voy a utilizar la función largo y esto me va a devolver cuánto mide la cadena de caracteres
sea cual sea. La voy a cerrar y esta vez pues está funcionando. Ahora sí, ya los tres ejemplos me están devolviendo el slash inicial, lo que significa que yo puedo modular ese argumento simplemente añadiéndole, por ejemplo, un dígito. Y de esta forma ya he logrado extraer los valores. Así podemos ir complementando las funciones de acuerdo al tipo de dato o al tipo de argumento que van a ir necesitando para poderlas utilizar. Vamos resolviendo los retos que nos han puesto dentro de esta hoja. Primero tenemos que el formato del código de factura debe ser de 10 dígitos. ¿A qué se refiere esto? Como puedes ver aquí, el número de factura en unos casos son 2, 3, 5, 2, 4, 6, 8, y de esta manera el conteo pues no nos da los 10 dígitos. Hay ocasiones en que la carga dentro de un sistema X requiere que sea completado el dato con ceros hacia tu izquierda. Para poder hacer ese complemento vamos a valernos de la función texto. Vamos a seleccionar la columna de factura, punto y coma, y en el formato encerrado entre comillas dobles vamos a digitar la cantidad de ceros con los que se debería completar o la cantidad de dígitos que debería contener esta cadena. Para este ejemplo van a ser 10 y simplemente vamos a encerrar esto, y de esta forma ya hemos completado los dígitos que requiere para poder ser ingresada a la base de datos. En el siguiente, el formato del ID del proveedor debe tener 12 dígitos. Vamos a aplicar exactamente el mismo truco para que podamos establecer este formato. Y en este caso van a ser 12 dígitos, ¿no? Y de igual forma ya hemos complementado el ID. Para resolver este apartado del valor, el formato del valor, entonces podemos tomar de la hoja 03 formato, un formato que ya tiene establecido justamente lo que necesitamos. En este caso nos serviría este formato de aquí. Simplemente voy a copiar este valor, vamos a regresar a nuestra hoja, pegamos y en esta ocasión voy nuevamente a utilizar texto, seleccionamos el valor de tipo número y seleccionamos el formato que deseamos aplicar. Olvidamos colocar este valor como referencia absoluta para que podamos referenciarlo. Por último, las fechas deben tener el formato día, mes, año. Aquí, como puedes ver, la fecha que nos están entregando tiene un formato que aparentemente es 2020-01-28, es decir que sería mes, el año, el día y el mes. El año, el mes y el día. Y que voy a seleccionar esto rápidamente, voy a dirigirme a datos, texto en columnas, siguiente. Voy a seleccionar fecha, nuevamente repasamos, en este caso sería año, mes y día, año, mes y día, AMD. Finalizar y ya hemos obtenido las fechas rápidamente. Para el siguiente reto es algo parecido a lo que ya acabamos de ver, y en este caso me dice que separemos la marca y la fábrica, reemplacemos el asterisco por un guión en la columna sucursal, quitémosle el slash de la columna ID. Creo que la única parte que no hemos visto todavía es cómo realizar un reemplazo dentro de una secuencia de texto. Vamos a realizar este único ejemplo y te voy a dejar los otros dos puntos para que tú lo puedas hacer. Para poder realizar el reemplazo de un carácter o de una letra específica dentro de una cadena de textos, vamos a utilizar la función que se denomina reemplazar. Primero vamos a suministrar el texto original, el número inicial, es decir, donde se encuentra el carácter que queremos reemplazar. En este caso, si lo vemos, va a ser 1, 2, 3 en el cuarto índice, pero para que sea dinámico, pues podemos utilizar el mismo truco que utilizamos hace un momento, uniendo también la función encontrar. Vamos a colocar aquí entre comillas dobles el asterisco, vamos a buscarlo dentro de esta cadena de texto y vamos a decirle cuál es el número de caracteres que deseamos reemplazar. En este caso va a ser nada más 1.
Y como nos dice en el ejemplo, vamos a reemplazarlos por un guión. Lo cerramos. Ahora te dejo como reto para que tú soluciones los otros dos puntos. En esta nueva lección vamos a comprender un poco cómo utilizar ciertas funciones matemáticas y los escenarios en los que nos podemos enfrentar. Vamos a recordar los operadores de comparación. A nivel de Excel tenemos operadores tanto de igualdad, mayor, menor, mayor igual, menor igual y distinto que. Significaría que vendría a ser como el no es igual a. La prelación de los operadores, que se rige prácticamente por los principios de la álgebra común y corriente, se van a resolver primero los exponentes. Bueno, en este caso nos faltarían por ahí los paréntesis. Luego seguido va a ser la multiplicación, la división, la suma y la resta, teniendo en cuenta que en el caso de que tuvieran la misma prelación, se van a resolver de izquierda a derecha. Vamos ejecutando un poco estos operadores para que veamos cómo se va a comportar. En esta primera línea me dice que son iguales. Para poder generar esa igualdad, pues simplemente vamos a iniciar escribiendo igual y nuevamente igual y vamos a comparar. Y nos va a dar como resultado un valor verdadero. Vamos a borrar estos valores de acá simplemente para dejar lo que nos interesa. En este caso entonces 2 y 2 son iguales. Es mayor, nuevamente igual. Pondríamos el 5, marcaríamos el símbolo de mayor que 4. Y de igual forma va a ser verdadero. Es menor, nuevamente igual. 3 es menor que 8, verdadero. 5 es mayor o igual. En este caso vamos a escribirlo igual 5 y vamos a escribir mayor y el símbolo igual es 5 y nos dice que es verdadero. Es menor o igual. Nuevamente tomamos el 4, en este caso voy a decirle que es menor o igual, verdadero, y voy a decirle que esto es distinto de 8. Y en este caso va a ser falso. Como puedes ver, los valores se van a prácticamente a devolverme un resultado booleano dependiendo de la comparación que estemos realizando. Este comportamiento es muy importante cuando empecemos a ver condicionales dentro de Excel. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí, una vez que ya hemos comprendido cuáles son los condicionales, mayor que, menor que, etc., podemos empezar a generar ya operaciones. Y podemos empezar a enfrentarnos a escenarios en los que debemos realizar una simple suma. Por ejemplo, aquí tenemos varias columnas con ejemplos de suma cuando tenemos errores dentro de las celdas o los valores de esta columna. Vamos a empezar tomando primero una fórmula de una suma sencilla. Vamos a marcar el rango. Suponiendo que esto sea una tabla más extensa, pues posiblemente no vamos a poder distinguir qué es un error y qué es un número que sí podemos operar. Y es que realizáramos esta operación directamente, pues nos va a devolver error. Sin embargo, si tratamos de hacerlo con otra de las opciones que va a ser subtotales, en este caso vamos a tomar la operación que es la codificación número 9. Nuevamente marcamos el rango, cerramos paréntesis, enter y pues nos sigue devolviendo un error. Otra de las opciones posiblemente nos viene a la mente que podemos hacerlo de manera manual, es decir, valor por valor. Y de esta manera ignoraríamos los errores, pero esto en un escenario realista cuando tenemos una columna con cientos de datos o inclusive cientos de miles de datos, pues ya no va a ser una opción viable. Así que necesitamos una forma de poder generar las sumas y poder ignorar determinados valores, sean estos subtotales o errores dentro de esta columna. Para esto contamos con una función específica que se llama agregar. Igual que en subtotales, debemos primero escoger la codificación de la operación. En este caso es 9, una suma. En el segundo parámetro nos va a dar opciones. Nos dice podemos omitir las funciones agregar y subtotales
Es decir, si tuviéramos una columna con subtotales intermedios y queremos ignorar esos subtotales, pues lo podemos hacer con esta función de agregar. Para este ejemplo queremos ignorar los errores, ya que como te decía, no es un escenario viable donde vamos a ver los errores y vamos a ignorarlos uno por uno. No, necesitamos hacerlo de manera automática. Para eso podemos escoger la opción 6, omitir valores de error. O omitir filas ocultas y valores de error. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a quedarnos con la opción 6. Punto y coma, y ahora sí voy a escoger todo el rango de la sumatoria. Podemos dar Enter y como puedes ver ha funcionado. Tomando otra operación, tal vez podría ser el promedio. En un promedio de igual forma podemos hacerlo mediante agregar. Vamos a calcularlo debajo de esta fórmula que la teníamos aquí colocada. Y el promedio, como puedes ver, es 1. Así que agregar es bastante versátil a la hora de que podamos empezar a generar valores. Y estas operaciones pues nos van a devolver ya valores sin la necesidad de haber identificado los errores o haber realizado alguna prelimpieza de los datos antes de empezar a utilizar estas funciones. ¿Cuándo usamos subtotales, suma y agregar? Pues los subtotales por lo general lo vamos a hacer cuando queremos simplemente tener un valor de suma de las filas que son visibles. La suma en general va a sumar todo lo que está visible y lo que no está visible. Es decir, que en un rango completo siempre voy a tener el valor total de esa columna, sea lo que sea que esté viendo, o sea lo que sea las filas que hice la ocultación. Mientras que agregar es como una combinación de ambas, de subtotales y de suma. Es decir, que en agregar puedo ignorar tanto errores, puedo ignorar filas en blanco y pues me va a dar la posibilidad de jugar de diferentes formas a la hora de realizar cálculos. En este ejemplo vamos a justamente poner a prueba estas funciones. Vamos a quitar el filtro de esta tabla y vamos a generar un subtotales inicialmente para ver cómo nos genera el valor. Vamos a tomar suma, punto y coma. Tomamos toda la columna. Hacia abajo vamos a realizar en cambios una suma simple. Nos da exactamente el mismo valor. Ahora voy a generar también un promedio utilizando subtotales. Me voy a quedar con la operación número 1. Tomamos de igual forma el rango, Enter, y voy a generar un promedio simple. Tenemos exactamente los mismos valores. Ahora vamos a generar un filtro para ver qué es lo que va sucediendo. Me voy a quedar solo con los valores A. Y pues el subtotal ha cambiado. Ahora ha tomado solo los valores que son visibles. A pesar de que hace un momento la suma, igual que en la suma simple, seguía siendo 20.368. Lo mismo ocurrió con el promedio también ha cambiado y ya no son iguales. Tomamos otra letra, por ejemplo, vemos que estos valores van a ir cambiando. Así que la utilidad de subtotales es justamente cómo podemos empezar a visualizar ciertos valores que solo van a estar visibles en ese momento. Esto es un ejercicio muy útil a la hora de que empecemos a jugar con tablas e ingresemos segmentaciones. Así que debemos tener en consideración este comportamiento tanto de suma, subtotales y agregar. Recuerda que agregar te da más flexibilidad a la hora de empezar a generar cálculos. Contar puntos y. Pues vamos a generar un conteo de ciertos elementos y pues es muy necesario a veces que podamos distinguir qué es lo que podemos contar y qué no va a ser cuantificable, por así decirlo. Primero podemos contabilizar toda una matriz. En este caso podemos utilizar la función filas y multiplicarlas por columnas y tendríamos la dimensión de esta matriz, que sería de 20. O que sería lo mismo de tomar todo este rango y empezar tal vez a contarla uno por uno. Entonces tenemos los títulos, que vendría a ser la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y por 2
vendrían a ser 20. Entonces este es un truco sencillo para que podamos justamente hacer ese tipo de conteos en un rango que nosotros le pasemos. Celdas en blanco. Podemos contar directamente las celdas en blanco. Esta función contar blanco, pues lo único que te va a pedir es que le pases el rango. En este caso podemos pasarle todo el rango de esta matriz nuevamente y vamos a tener 6 celdas en blanco. Celdas que no son blancas. Quiero contar absolutamente todo. ¿Cuál es esa función? Pues se llama contará con A al final. Recuerda que hay un contar y en este momento estamos utilizando contará. Esto significa que voy a contar todo lo que contengan las celdas sin que me interese si son números o si son textos. Simplemente quiero conocer cuánto contiene cada caracteres y demás que puedan existir dentro de este rango. Mientras que para contar solo valores numéricos voy a utilizar contar. Y contar justamente me va a tomar en cuenta solo lo que sean números. No me va a contabilizar errores ni nada. Entonces aquí tenemos una gran diferencia entre el comportamiento de contará y de contar. El contar puntos sí, en cambio, me es bastante útil al momento de que necesite generar también condiciones para poder realizar el conteo. En este ejemplo, bastante simple, estoy tomando las condiciones en base a este rango y quiero hacer un conteo, por ejemplo, a partir de ingresar un código. Así que lo único que vamos a hacer es decirle contar.sí. Voy a escoger el rango como me indica la función. Voy a generar el criterio, que en este caso lo he referenciado dentro de la celda junto a condición. Podemos cerrar y pues ya me ha realizado el conteo. Con simplemente ir variando este parámetro, pues irá cambiando. ¿Cuáles son las otras condiciones que yo puedo igualmente pasarle a contar.sí? Pues aquí tenemos un cuadro resumen en el que podríamos decir de qué manera se comportaría. Por ejemplo, si es que en el apartado de la condición le pongo el 12, significa que va a contar el rango solo si aparece el número 12. Pongamos a prueba esto. Por ejemplo, voy a poner el 1, voy a poner el 2 y por aquí voy a poner un 12. Le voy a decir que cuente cuántas veces aparece el número 12. En este caso, debería ser un valor de una sola vez. Vamos a seleccionar contar.sí, seleccionamos este rango y la condición le vamos a decir que sea el 12 y me devuelve una sola vez. Si lo retiro de acá, pues me devolverá 0. La otra condición es que quiero que, por ejemplo, me cuente el rango solo si hay valores negativos. Vamos a colocar aquí un valor negativo, -3. Y nuevamente voy a variar simplemente el parámetro del criterio. En este caso debo encerrarlo entre comillas dobles y lo que le voy a decir es que sea menor que 0. Y me devuelve valor, digamos que coloco otro y pues ahí ya puedes ver que empieza a cambiar. De esta forma podemos ir haciendo. Cuenta el rango solo si son valores distintos de 0. Recuerda que en los operadores, en las condiciones que vimos inicialmente, estos dos símbolos de menor que, mayor que, significan distinto de o no igual. Mayor que 5 va a contar solo si es que es mayor de 5, que me va a contar que cumpla solo la condición de una celda cuando la referenciamos. Cuenta el rango de valores que sean mayor que el número que existe dentro de la celda. Por ejemplo, en vez de colocarlo de manera absoluta dentro de la condición, podemos concatenarlo con la celda que queremos que cumpla la condición. Por ejemplo, voy a poner aquí, voy a pintarla y voy a decir que, por ejemplo, sea menor que 1. Voy a colocar por acá un valor positivo y voy a decirle que nuevamente contar.sí, voy a definir el rango, punto y coma, voy a abrir comillas dobles y voy a decirle que solo que sean menores que, por ejemplo, cierro comillas y esto con el símbolo de ampersand.
lo concateno con esta celda amarilla donde estoy colocando el criterio. Así que me dice que hay dos números negativos. De esta forma entonces podemos ir variando el parámetro de la condición en base a estos formatos. En este caso me dice cuenta los proveedores A con esa codificación A. Pues simplemente aquí en la condición le podemos colocar ya esta A, teniendo en cuenta que en Excel no existe esto del case sensitive que distingue entre mayúsculas y minúsculas. En el caso de Excel le da lo mismo si son mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, aquí en vez de AA minúscula puedo decirle AA mayúscula y me va a seguir contando. Cuenta todos los proveedores que inicien con la letra A. En este caso, para decirle cuándo inicia, pues puedes ver aquí dentro de la función le he colocado la A seguido de un asterisco, que significa dentro de esta notación que el texto inicia. Acá justamente te he dejado una nota para que lo puedas apreciar. Cuenta los proveedores que tienen la palabra beta. En el caso de que contenga esto, pues simplemente lo voy a encerrar entre comillas dobles y también lo voy a encerrar entre asteriscos. Vamos con sumar puntos i. Igual que como vimos en el conteo, también en contar puntos i podemos colocar varias condiciones de distintos formatos que nos van a devolver ciertos valores. Acá por ejemplo, sumo el rango solo si aparece el número 12. Nuevamente aquí, que sería el tercer parámetro de esta función, es en donde colocamos el valor de la condición que queremos que se cumpla. Vamos por ejemplo por acá. Dice suma la cantidad de color rosa. Voy a colocar entonces la función y le voy a decir sumar puntos i. Primero voy a elegir el rango en donde está la condición. En este caso quiero escoger donde está el color. Voy a bloquear este rango. Le voy a decir el criterio. Como te decía, no importa en Excel si es que está mayúsculas o minúsculas, ya que no es case sensitive. Y voy a escoger el valor que quiero hacer la sumatoria, que en este caso va a ser la columna cantidad. Y me va a devolver el valor. Entonces rosa aparece por aquí. También aparece acá. Vemos el valor aquí en la sumatoria y pues sabemos que está funcionando bastante bien. Vamos con la suma de los colores que inician con la letra R. Igual que hace un momento, como te decía, podemos usar ciertos comodines que me van a ayudar a generar esta operación. El color inicia con R. Vamos a seleccionar nuevamente la columna de colores. Bloqueo esto. Y voy a pasar el criterio entre comillas y voy a decirle R asterisco, que significaría R que inicia. Y voy a empezar a sumar esta columna de acá. Doy enter y la sumatoria ha funcionado. Suma la cantidad de todos los colores menos el amarillo. Para este caso, entonces lo que estoy diciendo es que sea distinto de amarillo, así que podemos pasarle simplemente con la simbología del mayor que, menor que, mayor que. Suma las cantidades que los códigos sean mayores de 126. ¿Ve esto? Y en las codificaciones, en este caso, voy a cambiar la columna donde estoy haciendo la condición. Que voy a sumar. Nuevamente, puntos i. Voy a escoger la columna donde está el criterio o donde quiero que se cumpla el criterio. Bloqueamos y entre comillas dobles voy a decirle que sea mayor que cuánto, pues me dice que sea mayor de 126. Cierro comillas dobles y seleccionamos el rango donde queremos hacer la sumatoria. Y ha funcionado. Me dice, suma las cantidades de los códigos entre 124 y 127. Esto va a ser un poco más complejo, ya que de por sí sumar puntos i no tiene una inclusión del o el i. En este caso estaríamos diciendo que va a estar entre un rango, que sería algo así como decir o. Para poder hacerlo, pues simplemente podemos tomar la base, que sería en este caso toda la sumatoria de los que son mayores de 124 y restarlo de todos los que son menores de 127, y la intersección de esos dos valores pues me daría la suma. Te invito a que examines un poco esta función y compruebes justamente este valor. Las mismas condiciones se pueden aplicar en estas funciones, en sumar puntos i y en promedio.
Por ejemplo, vamos a sumar la cantidad que corresponde a Luis. Generamos nuevamente nuestro sumar.si. Tomamos el rango donde queremos aplicar la condición, que en este caso va a ser los nombres. Escribimos en este caso la condición, que va a ser Luis. Punto y coma. Y sumamos las cantidades. Y el promedio de la cantidad de los colores verdes, igual que como te decía, las mismas condiciones podemos aplicar también para promedio.si. Escogemos la columna donde está la condición, bloqueamos punto y coma, escribimos en este caso la condición, que va a ser verde, y realizamos la operación sobre la cantidad, que en este caso va a ser un promedio. Si conjunto tiene un comportamiento también parecido al de sumar.si, salvo que en si conjunto vamos a tener esta acotación de que va a tener un comportamiento de un operador lógico y, es decir, que va a reducir la cantidad del conjunto dependiendo de la cantidad de condiciones que le vayamos a pasar. ¿Cómo funciona en cambio sumar.si conjunto? Y lo mismo para promedio.si, máximo.si y contar.si conjunto. Vamos primero a tener el rango de la suma, el rango del criterio y las condiciones o las condiciones. Pueden ser hasta 100 condiciones las que puedes parametrizar dentro de un sumar.si. Comprobemos esto entonces. Vamos a sumar las moquetas y el país de Ecuador. El producto entonces va a ser las moquetas y el país al que corresponde va a ser Ecuador. Vamos a tomar sumar.si conjunto. Lo primero que le suministramos va a ser la columna donde vamos a aplicar la sumatoria, es decir, la columna valor. Punto y coma, decimos dónde está el rango del criterio, pues lo primero que quiero poner es el nombre del producto. E igual que hace un momento estábamos haciendo, entre comillas dobles vamos a escribir cuál es esa condición. En este caso va a ser moqueta. Cerramos las comillas dobles, podemos parametrizar otra condición seguidamente y nuevamente nos indica que debemos escoger un rango para ese criterio. En este caso el rango que voy a escoger va a ser el de país. Bloqueo las celdas F4 y nuevamente entre comillas dobles escribo cuál va a ser la condición. Voy a escribir Ecuador. Comillas dobles y podemos cerrar ya esta operación. Y efectivamente lo hemos generado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues el conjunto se reduce. Moquetas había tanto en Colombia como en Ecuador. Pero en este momento solo me está tomando las de Ecuador, es decir que es 35.465. Si hubiera, por ejemplo, otra combinación, que sería en vez de aquí Colombia, pues puedes ver, va a incrementar el valor de la sumatoria. Sumo el valor Ecuador y color rojo. De igual forma lo podemos hacer, sumar.si conjunto. Nuevamente, primero el rango de la celda donde está el valor que voy a hacer la sumatoria, punto y coma. El rango del criterio, que en este caso va a ser el color, y 4 punto y coma. Vamos a escribir el criterio, que en este caso es rojo, punto y coma. Nuevamente una columna donde voy a ver el criterio, punto y coma, escribo el criterio y listo, lo tenemos. Te invito a que generes en cambio aquí el nombre que inicia con M. Recuerda, para este caso la nomenclatura sería entre comillas dobles la M y el asterisco que me indica que inicia. Si queremos decir que finaliza, simplemente el asterisco al principio, seguido de la letra y cerramos. Vamos resolviendo este desafío que nos indica los siguientes pasos. Vamos a detectar si existen nombres en blanco duplicados usando contar.si. Detectar, generar un ratio de deuda al cierre, porcentaje por ciudad. ¿Cuál es el valor ponderado total de la deuda? ¿Cuál es la ciudad con el valor más alto de deuda respecto al total ponderado? Vamos primero generando un conteo para ver si es que hay valores duplicados. ¿Cómo voy a generar esa validación? Pues simplemente voy a colocar contar.si. Voy a escoger el rango de lo que quiero validar, que en este caso van a ser los bancos. F4, punto y coma,
y voy a decirle el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues el mismo nombre del banco, porque en este caso es como que va a ir haciendo una iteración sobre el rango bloqueado. Y por último le voy a decir que esto debería ser igual a 1. Y aquí me da falso. Es que aplicamos un filtro rápidamente y filtramos solo los valores falsos, pues efectivamente me da a entender que este valor de banco se está duplicando aquí. Y tenemos dos bancos con el mismo nombre, lo cual sería una falencia de esta base de datos. No vamos a solucionarlo en este momento, simplemente hemos comprobado que existen valores duplicados. Vamos con el siguiente punto, que me dice generar un ratio de deuda al cierre por ciudad. Para hacer esto tenemos una matriz ya aquí definida donde me dice valor total general de la deuda. Entonces lo único que voy a aplicar es una suma, porque en este caso sí me interesa tener el valor total, se vean o no se vean las columnas. Voy a bloquear ese rango para que no vaya a cambiar la sumatoria, porque quiero que se arrastre para todos exactamente el mismo valor. Y voy a poner el valor de deuda por ciudad, es decir, por esta ciudad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Como tenemos una condición simple y es una sola condición, pues podemos valernos de sumar puntos y. ¿Dónde voy a tomar el rango de la condición? Pues en la tabla de mi base de datos. Voy a bloquear esto, punto y coma, y lo voy a hacer en base a la condición que la tengo en la otra tabla que es ciudad. Punto y coma, y voy a colocar por último el rango de la sumatoria, que vendría a ser estos valores de acá, igual con el rango bloqueado, para que no se me vayan a mover. Realizo la sumatoria y ahora sí ya puedo sacar un ratio, que sería dividir el valor parcial para el valor total. Y lo vamos a colocar en porcentajes para que pueda ser apreciable. Ahora solo nos resta calcular la deuda ponderada luego de que hemos calculado el ratio, y pues podemos hacerlo de manera simple, solo multiplicando el valor de la deuda por la ponderación que tendría esa deuda. Lo colocamos y podemos ya simplemente ver, para que sea un poco más visible tal vez, un formato condicional, y pues la deuda se está acumulando en Cocoa Beach, tanto de manera porcentual como en valor absoluto o en valor nominal. Recuerda que estos operadores los veíamos en funciones como sumar sí, contar puntos sí, en los que los podemos utilizar para poder hacer comparaciones lógicas. De la misma manera que los utilizamos en estas funciones de contar y de suma, los podemos usar para una función lógica sí. ¿Cómo comparamos los valores? Pues digamos que vamos a hacer un ejercicio bastante simple, a comparar un valor 1 con un valor 2, y la comparación se trata de decir si son iguales. Pues podemos ver que efectivamente son valores iguales, así que esto nos devolverá un valor verdadero. Si decimos que 5 es mayor de 4, pues es verdadero también. Mientras que si decimos que 8 es distinto de 8, utilizando el operador de menor que mayor que, pues obviamente recibimos un valor falso. También tenemos operadores lógicos que son y el operador lógico o. Cuando hablamos de operadores lógicos y, asumimos que dos condiciones tienen que ser verdaderas para que podamos obtener un valor verdadero, mientras que un operador lógico o podría decirse como que una condición tiene que ser verdadera y la otra podría ser falsa, sin embargo vamos a tener verdadero. Más o menos, si hablamos de conjuntos, decimos que un operador lógico y va a reducir un conjunto, es decir, si tengo 10 elementos, de esos 10 elementos tienen que cumplir n cantidad de condiciones, pues a la final tal vez me queden solo 2 elementos del conjunto, mientras que con un operador lógico o tal vez pueda tener los 10 elementos de ese conjunto, ya que el operador lógico o va a incrementar la cantidad del conjunto. Vamos con unos ejemplos para que podamos aclarar estos conceptos de los operadores.
Empecemos con cómo definimos esta función de la función lógica sí. Vamos a tener una prueba lógica que va a estar dada por los operadores que acabamos de ver y vamos a decirle qué hace si es que esa prueba lógica es verdadera. ¿Y qué es lo que haría si es que esa operación lógica es falsa? Así que tenemos esos tres argumentos dentro de esta función. Un sí, la prueba lógica con los operadores lógicos, con operadores de comparación, y el resultado verdadero que voy a obtener si es que se cumple esa operación y cuál sería el valor por defecto en caso de que no se cumpliera. Vamos a empezar por esta parte. Necesitamos, por ejemplo, clasificar géneros. Esto es una decisión de dos respuestas. Si es que este valor, por ejemplo, de género es F, entonces sé que es femenino. Y de lo contrario, si es que no es F, porque aquí solo tengo dos decisiones, tengo una F y una M, así que es una decisión binaria. Si es que es verdadera la F, significa que es femenino, de lo contrario va a ser falso. Así que voy a trasladar eso a la función lógica. Voy a empezar escribiendo un sí y voy a decirle cuál es la operación lógica que quiero que realice. Entonces, primero marcamos la celda y le decimos que si esto es igual a una F, ¿cuál va a ser el resultado verdadero que me va a devolver? Pues me va a devolver la palabra, por ejemplo, femenino. Entonces, si es que no es verdadero, o sea, si es que esta celda no es igual a F, ¿qué es lo contrario que debería hacer? Pues aquí es sencillo, porque sé que si no es F, es M, y por lo tanto hablamos de un género masculino. Cerramos las comillas dobles, enter, y pues ya lo podemos obtener. Simplemente arrastraríamos toda esta función y ya podríamos haber clasificado en base a una condición de tipo texto. Ahora vamos a ver una clasificación anidando en cambio la función lógica sí. ¿Cómo voy a hacer la anidación? Pues puedo simplemente hacer la anidación escribiendo en la parte falsa de la resolución una nueva función lógica sí. Y la vamos a escribir aquí para que la podamos ver. Lo que me dice es que puedo asignar dos acciones anidadas las funciones. Ejemplo, a la tienda 19 tiene un peso de 25%. La tienda 20 tiene un peso del 55%. La tienda 21 un 5% y las demás van a tener un 15%. Significa que aquí tendría al menos tres funciones anidadas. Vamos entonces describiendo la primera. Les voy a señalar la celda donde quiero hacer la comparación y le voy a decir que esto es igual al start 19 y voy a empezar escribiendo lo que me dice. Pues aquí me dice que tiene un peso del 25%. Escribimos del 25%. Tengo que tomar una nueva decisión antes de mandar un valor por defecto. Así que necesito otra vez escribir otra función lógica así. Nuevamente la puedo empezar a escribir después de del primer resultado verdadero que voy a recibir. Así que nuevamente marcamos la misma celda, de comillas dobles. En cambio nos dice que la tienda 20 va a tener un peso del 25%. No, del 55%. Una nueva condición pues es otra decisión sobre la misma celda. Así que volvemos a escribir un sí. Y decimos que si el start 21 me va a devolver un 5%. Y ahora sí, como ya no tengo más condiciones que voy a enlistar, como puedes ver, hemos ido escribiendo prácticamente tres condiciones sí anidadas. Y en este momento ya no tengo ninguna otra condición que escribir y puedo mandar un valor por defecto. En este caso va a ser el 15%. Así que si no se cumple que es la tienda 19, la tienda 20, y no estoy haciendo un operador lógico O, ni tampoco un operador lógico I, en este caso estoy tomando una decisión sobre la misma columna. Para poder utilizar un I o un O, debería tener más de una columna sobre las que quiero tomar una decisión.
En este caso estoy tomando la decisión sobre la misma columna, así que tengo que hacer una anidación de las funciones para poder obtener la respuesta. Como ya puse todas las condiciones, pues ahora sí le puedo mandar un valor falso. Necesito cerrar en este momento 3 funciones. Acabo de cerrar la primera, esta sería la segunda y ahora la tercera. Quedamos Enter y ya obtengo el valor de acuerdo a la regla que establecimos. También podemos utilizar dentro de la misma función otras funciones adicionales que me puedan devolver un valor. Por ejemplo, trato de hacer un valor ponderado que sería la suma del producto de la columna revenue por el peso que tiene el costo. Es decir, cuánto pesa el revenue en relación al costo que estoy teniendo de un determinado producto o una línea de producción. En este caso, el producto de esta operación viene a ser de 194.76. Todo lo que esté sobre este valor en el profit, en el revenue, significa que es un valor muy bueno. Ahora, si quiero escribir esta función, pues simplemente lo haría si el valor de cada una de estas celdas es mayor, y podría incluir la función directamente aquí, como ves que lo estamos haciendo. Ya simplemente le diría que es la mejor opción y ya lo tendríamos. Entonces fácilmente podemos utilizar el sí para poder incluir muchas decisiones que podemos tomar y a la vez utilizarlo conjuntamente con otras funciones que me ayuden a obtener un resultado. Veamos los ejemplos del operador O y el operador sí, el operador y. Por ejemplo, ya diferenciamos cuando hacemos una operación anidada. Ahora veamos cuando hacemos una operación O y una operación y. La función anidada pues va a ser sencilla. Me dice que si el crédito score es 722 y 735, cada valor independiente significa que es muy bueno. Si es que quiero anidar, como ya vimos hace un momento, pues voy a empezar escribiendo sí, y en la parte falsa de esta función voy a escribir la nueva función sí, y voy a decirle que me vaya tomando la decisión de colocar bueno, muy bueno en este caso. Por acá vemos justamente cómo está funcionando. Veamos si es que realmente está funcionando. Y pues ahí está 122 y 735, que es los valores que estamos obteniendo. ¿Cómo vamos a tomar una decisión con O? Pues como decíamos hace un momento, no hace falta que las varias condiciones que tomes sean verdaderas, basta con que una sea verdadera para que esto me devuelva el argumento verdadero de tu función. Y en este ejemplo me dice, si el crédito score es superior a 700 o el límite de crédito es inferior al promedio, significa que es bueno. Escribamos esto para ver cómo podemos resolverlo. Primero, acá ya tenemos el promedio del crédito que está recibiendo o que tendría en este caso el valor. Entonces es o el uno o es el otro, así que en ambos casos podría ser bueno. Que voy a escribir sí, luego del sí voy a colocar la O y abro nuevamente paréntesis para poder empezar a escribir mi evaluación lógica. Lo primero es seleccionar el score. Voy a irme al credit score y le voy a decir que si es igual a 700, punto y coma, para escribir otra nueva evaluación lógica. En el cambio en el que me dice que el límite del crédito es inferior, así que voy a seleccionar el crédito, le voy a decir que sea menor. ¿De qué cosa? Del promedio. Cojo el promedio, y como, y aquí le voy a decir que es bueno, óptimo o lo que sea que yo quiera hacer. En las funciones lógicas, sí, no es necesario que tú coloques algo como valor falso. Si no lo colocas, como podrás ver, simplemente me devolverá la palabra falso. Pero de esa forma yo ya puedo ir verificando si es que lo que estoy evaluando funcionó o no. En este caso me acaba de devolver bueno a todos los que están por debajo de 17.000. Y mira aquí, pues esto no está funcionando como debería, porque olvidé bloquear la celda. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta
al momento de escribir funciones, pues tenemos que asegurarnos de que el rango sea absoluto para que no perdamos la celda en la que estamos haciendo la comparación. Vamos con el operador lógico y. Acá me dice si el crédito score es superior a 700 y el límite del crédito es inferior al promedio, significa que es bueno. Ahora se tiene que cumplir dos condiciones para que me devuelva que es algo bueno. Así que voy a empezar escribiéndolo. Empiezo con sí, el operador lógico y voy primero a escribir la primera definición. Si el crédito score es superior a 700, que voy a seleccionar el credit score, y le voy a decir que es mayor de 700 y el otro es que el límite del crédito es inferior al promedio. Voy a tomar nuevamente el total del crédito y voy a decirle que sea inferior al promedio. Vamos a hacerle con referencia absoluta, punto y coma. Y el valor verdadero me dice que va a ser bueno. Nuevamente recorremos todo. Y puedes ver que por acá ya empieza a aparecer las coincidencias. Esta es una forma en la que podemos utilizar la función lógica si, los operadores lógicos o y el operador lógico y. Como puedes ver, podemos anidar los valores para que esto sea una función mucho más robusta. En este nuevo tema vamos a ver algunas funciones de búsqueda y cómo estas funciones nos pueden ayudar a completar datos cuando las sabemos utilizar de forma adecuada. Vamos a empezar a ver cómo se comporta buscar B cuando tenemos valores duplicados en un lado de la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tienes una tabla de transacciones donde obviamente van a haber valores de código de un material, por ejemplo, que se van a repetir varias veces. Pero quieres buscar tal vez, como en este caso, el valor de este código. Tal vez el precio, el costo, etc. Pero en la tabla donde vas a buscar tienes valores también repetidos. Y esto significa en términos de bases de datos que tienes una relación de muchos a muchos. Por defecto nos va a traer el primer resultado que encuentre. Así que si tienes en alguna tabla valores duplicados, tienes que buscar alguna forma de hacer que esto se convierta en un código único. Por ejemplo, aquí uniríamos el código y el mes y ya podríamos obtener una forma de buscar o una forma de coincidir con un valor único. Para este ejemplo vamos a tomar simplemente el código tal cual está con el material sin hacer ninguna concatenación para poder comprobar qué es lo que sucede cuando tengo valores duplicados en la otra tabla y cuál es el resultado de la búsqueda que me va a devolver. En este caso vamos a utilizar buscar B. Voy a empezar señalando el código con el cual quiero realizar la búsqueda, punto y coma, y voy a marcar todo el contenido de la matriz en la que voy a realizar esa búsqueda. Voy a asegurar todo este rango, punto y coma, y para buscar B necesito indicarle cuál es la columna que deseo traer acá a esta nueva tabla. Es decir, cuento el código con el cual estoy haciendo el empate, el join, y le digo entonces que es 1, 2 y estaría buscando la tercera columna. Así que voy a escribir el número 3 y le digo de qué forma deseo que haga la búsqueda. En este caso tengo dos opciones, una coincidencia aproximada y una coincidencia exacta. Es decir que tiene que buscarme exactamente este código para devolverme un resultado. Así que le voy a escribir 0 y voy a cerrar todo esto para poder tener el valor de respuesta que en este caso me va a dar. Como puedes ver, en este caso tengo 3 códigos A1 que corresponden a estos 3 códigos de acá con el valor. Me acaba de devolver 34 para todas las apariciones, justamente con el comportamiento que te decía. En buscar B, me va a devolver simplemente el primer valor de aparición dentro de este rango en el que estoy haciendo la búsqueda. ¿Cómo solucionamos esto? Justamente te decía que podemos generar un código único para poder realizar esta búsqueda de mejor manera. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en este caso, como puedes ver, tengo un código de material, un mes, un color inclusive,
y voy a ir a la tabla donde voy a realizar la búsqueda, que en este caso va a ser nuestra tabla de valores o de costo, donde también tengo el mes y tengo el código del material. Así que fácilmente lo único que podía haber hecho es concatenar el código, y esto lo podemos hacer con el símbolo de ampersand, el código del producto con el mes, y ya obtengo de esa forma un código para poder realizar esta búsqueda. Lo mismo voy a hacer acá, un seteo sencillo. Simplemente voy a tomar nuevamente el código del producto, lo voy a concatenar con el mes, y ya tenemos más bien una manera de buscar con un código único que me va a devolver todos los valores que requiero. Entonces nuevamente la voy a escribir, voy a utilizar buscar b, voy a señalar en esta vez el código único que acabo de generar realizando la concatenación. Nuevamente marco el rango de la tabla o la matriz, y voy a señalarle nuevamente la columna. En este caso, como agregué una columna de código único, pues ya tengo 1, 2, 3, y en este caso sería la cuarta columna la que quiero que regrese. Nuevamente voy a hacer una coincidencia en falso. En Excel se interpreta el 1 como verdadero y el 0 como falso, es por eso que le colocamos 0. Así que damos Enter, y ya hemos logrado obtener cada uno de estos valores que tenemos acá. ¿Cuál es el otro escenario común con el que nos enfrentamos al utilizar buscar b? Pues cuando el tipo de dato es diferente. Por ejemplo, voy a tratar de sacar este código único y lo voy a buscar en la tabla de búsqueda que va a estar acá. Y como puedes ver, en este caso sí tengo códigos únicos. Salvo que la diferencia es que el código en la tabla en la que voy a traer el dato es un código numérico, y el código de búsqueda, o donde estoy buscando el valor, es un código de tipo texto. A pesar de que es 1, 2, 3 y acá también 1, 2, 3, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces nuevamente podemos escribir buscar b, buscar b. Señalamos el código único, nuevamente marcamos todo el rango de la tabla, punto y coma, y me voy a traer por ejemplo el color. El color significaría que es la columna número 3. Nuevamente la búsqueda en falso, es decir, un 0. Y se nos olvidó bloquear este rango de aquí. Vamos a hacer Enter. Y no me devuelve absolutamente nada. ¿Por qué está sucediendo esto? Justamente porque el tipo de dato de un lado de la tabla con el otro no coinciden. Esto es un texto, y lo sabemos porque si te fijas un poco, y voy a hacer un poco de zoom, aquí en la esquina superior izquierda hay este triángulo verde pequeño que me marca que es un texto. ¿Cómo solucionamos esto? Pues simplemente hacemos una transformación de este tipo de dato para que sea número. No lo hagas mediante esta opción de aquí, porque esta opción es más como un estilo más que una transformación real de texto. Para poderla convertir a número, vamos a marcar todo el rango de estos códigos, vamos a irnos a dato, vamos a señalar textos y columnas, y en esta primera ventana que te aparece simplemente le vamos a dar finalizar, y la conversión ya se realiza. Como puedes ver, ahora sí ya me acaba de devolver los colores que son los valores que estaba buscando, porque en este momento ya ambas codificaciones son números. Lo vamos a regresar simplemente a texto, y nuevamente vamos a valernos de datos, textos en columnas, siguiente, siguiente, y la voy a marcar como texto, finalizar, y vas a ver que nuevamente deja de funcionar. Este es un error típico que nos puede estar sucediendo cuando manejamos códigos de tipo numérico, así que asegúrate de que ambos códigos estén concordando, o sea, que sean números o sean textos ambos. Si no, pues te va a devolver simplemente este error de no coincidencia. Otras formas en las que podemos tener escenarios un poco complejos para utilizar buscar b. Por ejemplo, tenemos que buscar esta zona que se llama 1, 2, 3, 4 dentro de una columna que contiene ya no solo este texto, sino que por ejemplo está seguido de AA1, EE, y ahí me va a devolver la zona norte. Por ejemplo, si es que trato de hacer esta búsqueda de la manera clásica, o sea, como la estamos haciendo, simplemente marcaría el texto que estoy buscando, iría a la matriz, aseguramos este rango y le indicamos la columna que quiero traer, que en este caso sería la número 2. Voy a hacer una coincidencia exacta, o sea, con 0.
Y vas a ver que pues no me va a devolver más que la que sí coincide de manera exacta, que es este 2 de aquí, que es la zona norte, y el resto no me está devolviendo. Entonces la primera idea que se nos viene es, puta, entonces limpiamos este texto y ahí le creamos un código. Otras personas mucho más arriesgadas pues podrían tratar de hacer una búsqueda mediante una coincidencia no exacta. Para poder hacer eso, igual marcamos el código que estamos buscando, la matriz F4, punto y coma, señalamos la columna que queremos traer y esta vez en vez de 0 le vamos a mandar 1, porque decimos que queremos hacer una búsqueda aproximada, es decir, 1 debería encontrar dentro de esta cadena de este nombre de texto de acá y tal vez ahí podríamos obtener lo que estamos buscando. Y al parecer me devuelve otro resultado. Pero si vamos a evaluarlo, pues 1 me dice que es norte y acá me acaba de devolver sur. 2 me dice que es norte, acá está funcionando bien. 3 me dice que es sur. Y por aquí tenemos 3 que sigue siendo norte, así que no está funcionando de manera adecuada. ¿Cómo podemos organizar esto? Recuerda que en el apartado anterior hablamos acerca de comodines y cómo estos comodines nos ayudan a decir cuando una palabra empieza por, finaliza por o contiene un texto. Esto se denomina un comodín y viene encerrado entre asteriscos, entre comillas dobles y con el texto que estoy tratando de buscar. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos nuevamente a decir buscar B. Pero en vez de señalar directamente el código el que vamos a buscar, vamos a encerrar entre comillas dobles el asterisco. Significa que le estoy diciendo que quiero que empiece con este texto, pero si nos fijamos acá, pues no siempre va a empezar, sino que va a estar entre o al principio o quizás al final, depende del escenario en el que tengamos. Así que le vamos a agregar una nueva concatenación, nuevamente entre comillas dobles. Otro asterisco, cierro comillas dobles, punto y coma, marco la matriz en la que voy a realizar la búsqueda y le voy a indicar nuevamente la columna 2 y sí voy a hacer una búsqueda exacta, es decir, en falso. Doy enter y puedo arrastrar esta fórmula. Al parecer está funcionando, podemos evaluar visualmente. 1 es norte, 2 es norte, 3 es norte, 4 es sur, está bien, y el 2 significa que es norte. Así que hemos solucionado también este problema cuando tenemos cadenas de texto que podemos estar utilizando. Vamos a la siguiente variante de buscar B. Tenemos casos en los que podemos encontrarnos con tablas bastante extensas. Como viste en los primeros ejemplos, pues teníamos una tabla con 3 columnas. Pero ¿qué tal si la cantidad de columnas que tengo pues ya es un poco extensa como para ponernos a estar contando una por una? Pues ahí podemos hacer ciertas variaciones con esta función para que podamos leer directamente cuál es el número de la columna. Para esto podemos llamar al nombre de la columna. Esto de aquí simplemente es un ejemplo de los nombres que podrías tener tú dentro de tu rango de la tabla. Por ejemplo, voy a tomar el nombre de la columna y le voy a decir que no quiero traer la columna 2 con el nombre 2, sino la columna con el nombre 6. Simplemente puedo copiar acá y me va ya a decir cuál es el número de la columna que estoy copiando. ¿Qué es esta función? Es coincidir. Coincidir solo va a necesitar que le marquemos el nombre de lo que estamos buscando. Es decir, en este caso estoy tomando este nombre de acá. Y necesito decirle en dónde va a hacer la búsqueda, es decir, en todos estos títulos que tengo aquí. Y me va a devolver una forma de coincidencia también de tipo exacto, de tipo aproximado, como vimos en buscar B. Salvo que coincidir, lo único que me va a devolver es el número donde encontró ese valor. Es decir, realizó un conteo de toda esta tabla, de las 18 columnas que puede haber encontrado, y me dijo que la coincidencia está en la columna número 6. De este rango de la tabla. Entonces si cuento sería 1, 2, 3, 4, 5 y efectivamente está en la columna 6. De esta forma entonces yo me puedo ahorrar el estar escribiendo cuál es el número de la columna que estoy haciendo y simplemente incluyéndola dentro de mi buscar B pues ya la señalaríamos.
Como puedes ver, en este caso estoy tomando esta referencia que sería la B24. ¿De qué otra forma podemos utilizar ese argumento de si es una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada? Pues podemos utilizarla en escenarios con datos de tipo numérico. Por ejemplo, quiero buscar para el cálculo de impuestos. Por ejemplo, acá la legislación me dice que si llego a un valor que se denomina base imponible, puedo descontarme una fracción básica o una disminución de valor en base a una tabla que me dan del ente de controlador de impuestos. Por ejemplo, quiero encontrar en qué rango está estos 43.000 y cuánto sería el valor que me puedo estar disminuyendo de esa fracción. Así que si voy visualmente a analizarlo, pues estaría en este rango de los 34.000 aproximadamente. Vamos a escribir nuevamente esto para poder revisarlo. ¿Cómo debo utilizar la búsqueda aproximada en datos numéricos? Tengo que tener una columna con esa variable numérica ordenada de forma ascendente, es decir, los menores primero hasta llegar al más alto. Porque por lo general siempre me va a devolver el valor inferior del valor de búsqueda. Es decir, si busco 43.000 dentro de este valor numérico, me va a devolver 34.000. Vamos a utilizarlo para verlo de manera de ejemplo. Nuevamente ponemos buscar B, señalamos el valor de búsqueda, la matriz en la que estamos realizando la búsqueda, F4, punto y coma, y le voy a indicar la columna que deseo traer, que en este caso sería la número 1, y la coincidencia la voy a mandar en 1 porque quiero que sea una coincidencia aproximada. Y efectivamente me acaba de devolver 34.000. Aquí 566, pues no hay un valor de menor de 566, así que nunca lo va a encontrar. E igual de 4354 no lo va a encontrar porque no existe un valor inferior acá. Nuevamente, cuando utilicemos este valor o esta forma de búsqueda con búsqueda aproximada, ten en cuenta que el valor que va a devolver siempre va a ser al inferior al que estás buscando. Vamos con una variación de lo que sería buscar B. Cuando estamos utilizando esta función buscar B, por lo general necesitamos que la columna con la que hace match, es decir, este valor de aquí, con este valor de acá, debería estar iniciando por el lado izquierdo de esta tabla, es decir, debería estar aquí primera, esta columna 1 con el valor buscado, si no, no me va a devolver ninguna coincidencia. Por ejemplo, lo que quiero devolver es la columna número 2, así que voy a tratar de realizar esa búsqueda, buscar B, y coma, señalo la matriz de mis datos, F4, punto y coma, y quiero, por ejemplo, la columna número 2. Voy a hacer una coincidencia exacta, enter. Bajamos y como puedes ver no me va a devolver nada, porque la columna con la que estoy buscando empieza aquí. Así que debería haber señalado solo este rango y pues podría traer esta que dice que se llama la columna 5. Pero no podría traer esta con nombre columna 3. Esta es una limitante de buscar B en el caso de que estés trabajando con una matriz que no necesariamente vas a tener esa ordenación. ¿Cómo rompemos esa ordenación? Pues lo podemos hacer utilizando dos funciones. Por un lado, índice y coincidir. Ya vimos que coincidir hace un momento me devuelve como que el lugar donde estaba una determinada columna. Ahora, índice lo que hace es tomarme todo el valor de una matriz y indexarla para que yo pueda elegir cuál es la columna o el índice o el valor que deseo traer. Veamos un ejemplo de cómo utilizaríamos índice y coincidir. Vamos a empezar entonces escribiendo índice y voy a decirle cuál es la matriz que deseo traer. Por ejemplo, quiero traer esta columna número 2. Voy a marcar esto, vamos eligiendo de la H27 a la H31, punto y coma, y aquí le voy a decir cómo quiero que haga la coincidencia. Es decir, coincidir contra qué, contra este código de búsqueda que estoy generando, punto y coma. Y ahora sí voy a traer la columna contra la que quiero que haga la coincidencia, que sería la columna marcada como 1. Bloqueamos este rango y le podemos decir de qué manera deseo que haga la coincidencia. En este caso sería 0. Cerramos y ya tenemos los valores para poderlos traer. De esta forma entonces no me importa dónde esté la columna contra la que voy a hacer el match. Simplemente señalaría cuál quiero traer y con cuál columna quiero hacer la coincidencia.
En otro ejemplo podemos igual ver de qué tan flexible es esto. Entonces hace un momento veíamos que el código está de tu lado izquierdo aquí también, pero podría estar en donde sea y no va a hacer falta que tú tengas que estar moviendo columnas o ordenándolas de nuevo, que es algo que sucede habitualmente cuando estamos empezando a aprender este tipo de funciones. Entonces nuevamente la vamos a utilizar, voy a hacer índice. ¿Y qué es lo que quiero traer? Por ejemplo, digamos que lo que estoy queriendo es la columna 5. La voy a marcar con índice, recuerde solo la columna, punto y coma, coincidir. Y voy a decirle contra qué valor buscado, pues está aquí en la columna E, en la E48, punto y coma. Y voy a decirle contra qué columna quiero que haga el match. Que sería en el caso donde está el código de la coincidencia. F4, punto y coma, 0. Nuevamente cierro paréntesis y ya obtengo los valores que deseo. Mientras menos clics necesites para poder hacer una operación, pues siempre va a ser mucho mejor. Por lo general, mientras menos modifiques también tu matriz de datos va a ser mejor, porque mientras más control C, control V hagas, es mucho más probable que te equivoques y los datos se pierdan o se dañen por ahí. Por último, vamos a ver buscar X. Esta es una función que está disponible en Office 365 a partir de la actualización de 2019. No todos los Excel o las suites de Office, dependiendo de la versión que tengas, posee esta función. Pero es como la combinación de índice y coincidir, mezclando ambos mundos para que la búsqueda sea mucho más sencilla. ¿Cómo voy a utilizar buscar X? Pues voy a traerla, voy a llamarla buscar X y voy a decirle cuál es el valor que quiero buscar. En este caso está aquí en jugador buscado, punto y coma. Voy a decirle cuál es la matriz buscada. En este caso lo que estoy buscando son los jugadores. Voy a marcar solo los jugadores, punto y coma, y voy a decirle cuál es el valor que quiero traer. En este caso quiero traer, por ejemplo, los bateos, punto y coma. Si no lo encuentro, esto significa qué quieres que haga si no lo encuentro. Aquí le puedes poner un número, aquí le puedes poner un texto, no se encuentra, por ejemplo. Que sería el error de ND que te devuelve buscar B si es que no hay un valor. Y por último le decimos cuál es la forma de coincidencia que quiero que lo traiga. Por defecto lo va a hacer con una coincidencia exacta, es decir, en valor falso o en cero. Pero aquí también puedes tener tanto coincidencias por caracteres de comodín, que es lo que veíamos con buscar B, y también coincidencias exactas dependiendo de los números, que sería algo así como la búsqueda aproximada de buscar B. Y que esta función es sumamente poderosa porque ya te va a ayudar a hacer todo lo que antes teníamos que hacer con un sí.error, buscar B, o con lo que acabamos de hacer con índice y coincidir. Por ejemplo, si le mando algo que no va a encontrar, pues simplemente me va a devolver no se encuentra. Cosa que, por ejemplo, buscar B no lo podría hacer, me devolvería el error que estás viendo aquí de ND. Si le vuelvo a pasar un nombre de un jugador que sí lo encuentra, pues ya nos lo va a devolver. Vamos a ver ahora tablas dinámicas. Para este ejemplo vamos a tomar la hoja número 1 donde previamente hemos generado una base de datos con la que vamos a trabajar. Para poder empezar a trabajar con tablas dinámicas es preferible que siempre convirtamos esto en una tabla o formato de tabla como tal de Excel. Para lograr eso vamos a señalar todo el rango de esta tabla que tenemos, nos vamos a dirigir al menú insertar y vamos a insertarla como una tabla. En este caso tenemos los encabezados o los nombres de columna, le vamos a dar a aceptar y vamos a nombrar a esto, por ejemplo, BDD ventas, y de esta forma ya tenemos una tabla formalmente declarada dentro de nuestro Excel. Vamos entonces a empezar generando una tabla dinámica a partir de estos datos de aquí, y para eso nos vamos a dirigir al menú insertar y vamos a darle clic en tabla dinámica. Nos va a desplegar el cuadro de diálogo y lo queremos hacer en una ubicación específica. En este caso hemos ya colocado la hoja número o la hoja con el nombre 01 tablas dinámicas para colocar aquí nuestro reporte. Le damos clic en aceptar y ya la tenemos. En caso de que no te aparezca este cuadro con las opciones desplegadas, simplemente tienes que dar clic sobre la área de dibujo de la tabla y dirigirte a analizar tabla dinámica, mostrar y lista de campos.
¿Cómo jugamos con las tablas dinámicas? Pues por un lado tenemos los filtros. Si coloco algo aquí, me mostrará esto como un menú desplegable donde yo puedo ir seleccionando qué es lo que quiero que salga. También como columnas lo colocará de manera horizontal hacia tu derecha, poblando con cada una de las categorías que tengas dentro de tu tabla origen. O si lo colocamos igualmente como filas, podemos verlo de manera vertical. Vamos a agregar ahora dimensiones o datos cuantitativos. En este caso voy a colocar el costo. Y por ejemplo, quiero filtrar a partir de el filtro que he colocado como campo. Y lo podemos ir haciendo. Generalmente no trabajamos de esta forma, sino con segmentadores para poderla agregar. Podemos ir agregando cuantos valores queramos dentro de las filas. Y vamos a empezar a ver un formato un poco especial, y es como que una jerarquía donde la jerarquía superior contiene las jerarquías inferiores. Si quieres cambiar este aspecto, simplemente nos podemos dirigir a diseño y por ejemplo quiero que esto se me ubique en columnas de manera horizontal para poderlas apreciar de mejor forma. Vamos a irnos de aquí a diseño de informe y mostrar en formato tabular. De tal forma que ya la vamos a tener entre columnas separadas y con subtotales. De igual forma podemos controlar si queremos que estos subtotales sean visibles. Nuevamente me dirijo a diseño, subtotales y por ejemplo no los quiero mostrar. O simplemente quiero mostrar los totales solo para la columna. En este caso voy a ponerlo activado solo para columnas, que trabajamos de manera básica con las tablas dinámicas. Me interesa tener otra forma de analizar, por ejemplo colocando una sumatoria, un promedio, una desviación estándar o los valores máximos. Vamos nuevamente a tomar estos datos, vamos a generar una nueva tabla dinámica, nuevamente en la hoja en la que estamos trabajando. Aceptar. Y en este caso me va a interesar poner los productos, por ejemplo. Y quiero hacer varios cálculos dentro de esta tabla, sin la necesidad de que escribas nada. Por ejemplo, voy a colocar ventas, y esta va a ser la sumatoria de ventas. Pero por ejemplo, si quiero tener el promedio de la venta, la puedo volver a arrastrar y mediante las opciones de la tabla, aquí dentro de los campos de la tabla dinámica, voy a dar clic en este icono de la flechita hacia abajo, configuración de campo de valor, y puedo hacer que esto tome otra forma de cálculo, en este caso un promedio. De igual forma podemos formatear estos valores para que sean o tengan un formato de número más agradable. Por ejemplo, quiero hacer separador de 1000 o quiero darle un valor de tipo moneda. En este caso lo voy a dejar como tipo moneda y de esta forma ya lo tenemos formateado. Lo mismo podemos hacer agregando nuevamente el valor de costo. Y en este caso, por ejemplo, quiero, por así decirlo, el valor máximo de todas las ventas que tenemos. El valor máximo del costo. Nuevamente lo vamos a colocar en formato de moneda y ahí ya tendríamos el valor máximo para cada una de estas etiquetas de valor. Otra de las formas en las que podemos utilizar las tablas dinámicas es también para generar agrupaciones. Por ejemplo, aquí hemos colocado la fecha y el representante para poder hacer una agrupación por medio de fechas. Voy a colocar esto en un diseño de formato tabular para que lo veamos y voy a quitar los subtotales. De tal forma que ahora tendríamos ya las fechas desagregadas en cada uno de los valores. En primer lugar, debemos considerar que la columna que vamos a utilizar de fechas tiene que estar formateada como una fecha. Si está como un texto, como un número, no lo vamos a lograr. Así que fíjate primero que esto sea una fecha. Como segundo paso, vamos a colocar esta columna de fechas dentro de nuestras filas. Y una vez que tenemos aquí dentro de nuestra tabla dinámica la fecha, podemos colocar lo que queramos, las sumas igual a hacer promedios. Vamos a dar clic derecho aquí y vamos a dirigirnos a la opción de agrupar. Automáticamente nos va a señalar una fecha de inicio y una fecha de fin, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Podemos hacer una agrupación de acuerdo a lo que necesites, meses con días o con trimestres o solo meses, depende de las combinaciones que desees hacer. En este caso la vamos a dejar en meses. Damos clic en aceptar y la agrupación ya se hará automáticamente, sin la necesidad de que tú tengas que estar colocando un campo adicional de mes o de año.
Podemos cambiar esta agrupación nuevamente dirigiéndonos a agrupar y por ejemplo ya no quiero que sea meses, quiero que sea trimestres y lo va a hacer de manera automática. Esto es una peculiaridad de las tablas dinámicas que podemos utilizar. Por ejemplo, si deseamos hacer una agrupación por semanas, vamos a colocarle mediante días y vamos a decirle que cuántos días son los que queremos. Pues la semana tiene 7 días, así que le voy a señalar el número de días y le voy a colocar 7. Hacemos aceptar y ahí me va a señalar del 1 al 7 de enero, por ejemplo, del 8 al 14 de enero, o dependiendo desde qué fecha empiece tu data dentro de lo que tienes de la tabla. Otra de las particularidades que tenemos para las tablas dinámicas es que también podemos hacer una agrupación mediante valores. Por ejemplo, tengo una tabla de datos vacío y me interesa ver una frecuencia de valores dentro de los datos. Por ejemplo, la cantidad que estamos vendiendo. Así que cuando queremos hacer esta especie de frecuencia, que formalmente no sería una frecuencia sino solo una visualización rápida, tomamos la cantidad, que es un valor numérico, y lo colocamos en filas. De tal forma que me va a generar etiquetas automáticas. Ahora, yo puedo hacer una agrupación también de esto. Puedo agrupar y decirle que haga desde qué rango a qué rango quiero que haga y cómo lo va a separar. Entonces va a comenzar en 100, va a terminar en 1000, pero para llegar hasta 1000 va a ser en pasos de 100 en 100. De tal forma que ya tendríamos estos valores aquí. Así que nuevamente voy a tomar cantidad y en vez de arrastrarlo como una suma, lo voy a generar como un recuento. Y ya lo tendríamos. Si no te queda claro esta parte, nuevamente repitámoslo. Voy a copiar esta misma tabla dinámica y por ejemplo, en vez de cantidad voy a lanzar venta aquí. Y en venta, que está como un parámetro de fila, voy a hacerle nuevamente agrupar. Como ves, aquí nuevamente me acaba de generar el comienzo, terminar en, que sería el valor máximo, y los pasos en los que lo va a hacer, que va a ser de 1000 en 1000. Aceptar y ya me los va a colocar directamente. Nuevamente arrastro venta, pero esta vez a valores, y ya voy a tener un recuento de esto. De aquí ya podíamos hacer fácilmente un gráfico, por ejemplo, de barras que me va a permitir ver, por así decirlo, la frecuencia o la distribución de estos datos. Como te digo nuevamente, esto no sería una representación formal de una distribución, sino una manera rápida de tratar de visualizar cómo están distribuidos tus datos, pero de manera previa, podríamos decirlo. ¿Cómo ordenamos y filtramos las tablas? Tenemos dos maneras de hacer los filtros dentro de las tablas. Podemos agregar valores dentro de, por ejemplo, sector dentro de filtros, y de esta manera yo ya los voy a poder filtrar. Pero esto es un filtro que requiere a veces que el usuario lo vea, por lo que puede ser un poco confuso. Así que para poder hacerlo más visual, podemos utilizar segmentaciones de datos. ¿Cómo las vamos a utilizar? Vamos a señalar la tabla dinámica, nos vamos a dirigir a analizar tabla y aquí vamos a encontrar segmentación de datos. Nuevamente voy a tomar sector, le voy a dar el check y puedes utilizar todos los campos que tú quieras. En este caso voy a señalar solamente uno. Y ya tendríamos una manera visual de mostrarle cómo filtrar al usuario para que pueda jugar con nuestra tabla dinámica. Ahora, también podemos hacer una ordenación de mayor a menor para que pueda ser apreciable, por ejemplo, a simple vista, cuál es la tienda que tiene mayor cantidad de ventas, cantidad, etc. Vamos a quitar de aquí los subtotales y vamos a ver cómo ordenarlo. En este caso, por ejemplo, ves, está desordenado la suma de ventas. Puedo hacer un ordenamiento de mayor a menor para que sea visual y sepamos rápidamente cuál es la tienda o la región que tiene una venta más alta. O quiero hacer un ordenamiento por estos tres campos que están aquí. Si quieres hacer ordenar más de un campo, porque mira lo que va a suceder. Voy a cerrar entonces todo esto, lo voy a contraer y voy a ordenar primero por estas opciones. Voy a darle clic aquí en las opciones de filtrado y voy a poner más opciones de ordenación. Voy a decirle que sea de manera ascendente. ¿En base a qué campo? La región en base a la suma de la venta. Así que voy a seleccionar aquí ascendente en suma de la venta. Y de esa forma ya la ha ordenado, pero queremos hacerlo de manera descendente. Suma de venta, aceptar, y de esa forma ya tengo el mayor arriba y los menores hacia abajo.
Ahora, ¿qué es lo que pasa si por ejemplo nuevamente vuelvo a expandir todos estos datos? Nuevamente veo que hay un desorden aquí en la información. Eso es porque acabo de hacer el ordenamiento solo para región. Para poder hacer que esto sea hasta todos los campos que tengo que hacerlo por cada una de las columnas. Voy a hacerlo en Market. Nuevamente, ahora estoy en Market, nuevamente por la suma de ventas y otra vez empieza a ordenar en base a el primer ordenamiento que tuve, ahora es el segundo y por último voy a hacerlo en base al representante. Nuevamente doy clic ahí de manera descendente, suma de venta, aceptar y ya lo voy a tener ordenado. De tal manera que siempre voy a ver en las agrupaciones el mayor hacia arriba y los menores hacia abajo. Algo que es muy interesante también en el comportamiento de las tablas dinámicas es que por una segmentación podemos enlazar más de una tabla dinámica. En este ejemplo quiero hacer que esta segmentación filtre tanto la tabla del lado derecho como la del lado izquierdo. Para poder identificarlas de mejor manera te sugiero que coloques nombres para que podamos de alguna manera distinguir a esta tabla dinámica. Para colocarle un nombre a una tabla dinámica simplemente nos dirigimos a analizar tabla dinámica, aquí en este botón, y aquí nos va a salir el nombre por defecto que Excel le asigna, tabla dinámica 9 por ejemplo. Quiero colocar esto como ventas por cliente. Y por lo general siempre le agregamos una abreviación para referirnos a que es una tabla dinámica. Le damos Enter y vamos a hacer lo mismo con esta tabla de acá. Aquí tenemos tabla dinámica 10, a esta la vamos a colocar TD ventas tienda. Ahora voy a borrar esto y nuevamente voy a agregar una segmentación. Lo quiero hacer por región, por ejemplo. Si trato de hacer este filtrado en este momento, obviamente se va a filtrar solo la tabla de mi lado izquierdo, pero ahora quiero que también este filtro se reparta a la otra vista que tengo, que es la otra tabla. Así que voy a señalar la segmentación, la voy a tener señalada, fíjate, se acaba de colocar esos círculos alrededor que me marca que está seleccionado y se me va a activar este menú de segmentación. Voy a darle clic ahí a conexiones de informe. Y aquí me va a salir todas las tablas dinámicas que están disponibles para que se enlacen con esta segmentación, que como puedes ver pueden ser inclusive de diferentes hojas. Voy a seleccionar la otra tabla que llamé TD Ventas Tienda. He aquí la importancia de nombrar tus tablas para poder hacer estos enlaces y que sea mucho más sencillo identificarlos, porque si no vas a tener un montón de tablas nombradas de la misma manera y va a ser un poco difícil identificar cuál es la que quieres seleccionar. Así que le damos clic en ventas por tienda y automáticamente ya me ha tomado la segmentación. De esta forma ya puedo ir moviendo cada una de las tablas. Ahora, si te fijas, las tablas tienen un comportamiento extraño. Es como que van cambiando de tamaño cada vez que voy seleccionando. Y esto puede ser un poco molesto a la hora de estar trabajando. Para evitar que pase eso, vamos a seleccionar la tabla, vamos a darle clic derecho, opciones de tabla dinámica y vamos a quitar este check que viene de autoajustar ancho de columnas. Le damos clic en aceptar y lo mismo vamos a hacer con nuestra siguiente tabla. Autoajustar, aceptar, quitamos el check y ahora cuando empecemos a filtrar nuevamente no vamos a tener ese problema. Vamos ahora con los formatos condicionales dentro de las tablas dinámicas. Para poder colocarlo, igual que como haríamos en una tabla normal, simplemente voy a señalar la columna. Pero fíjate de qué manera lo voy a hacer. Voy a colocar sobre el título y si te fijas se acaba de generar una flechita negra con dirección hacia abajo. Y de esa forma voy a señalar todo el rango de esta columna. Luego de que he seleccionado esta columna, voy a dirigirme a inicio en formato condicional y por ejemplo voy a colocarle un formato de barras. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo cuando utilizo ese formato condicional? También me está tomando el valor final que es la sumatoria. Y ese valor es distópico, así que acaba de alguna manera afectar toda la forma en la que visualizo el resto de datos. Esa es una manera errónea de hacer justamente este valor, así que voy a borrar todas esas reglas. Y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión voy a dirigirme a barras de datos y voy a seleccionar más reglas. En este caso lo que quiero hacer es que todas las celdas que muestran valores, suma de ganancias para, es lo que deseo hacer que me tome como valor para poder utilizar el formato condicional. Voy a colocarlo en un valor tomate para que veas que podemos seleccionar o personalizar el color. Y ponemos aceptar. De esta forma ya no me ha seleccionado el final.
Lo mismo podemos hacer en caso de que queramos generar a través de iconos. Formato condicional, pues voy a escoger iconos, pero no los voy a colocar directamente, me voy a ir a más reglas y voy a hacer que me seleccione todas las celdas que muestran valores para la suma de ganancias. Aquí puedo escoger también los iconos que deseo mostrar, voy a colocar estos y la regla por lo general la podemos dejar por defecto, pero si deseas puedes editarla desde acá. Vamos a dar clic en aceptar y listo. Ya hemos colocado el formato condicional. De igual forma podemos hacer que estas tablas dinámicas tengan un diseño mucho más atractivo. Y dependiendo de dónde las vayas a proyectar, puedes ir escogiendo aquí dentro de diseño, estos cuadritos que se muestran acá, los colores que mejor favorezcan a la exposición de esta información. Por lo general los colores oscuros son los mejores para poder mostrarlos mediante proyectores. Las tablas y los gráficos también es algo muy útil a la hora de empezar a generar reportes. Podemos crear pequeñas tablas dinámicas que nos ayuden a generar gráficos. ¿Y cómo generamos los gráficos? Pues vamos a borrar de aquí un momento. Y como recordarás hace un momento, ya vimos que podemos generar una relación con una segmentación para varias tablas. Así que de un lado puedes tener una tabla dinámica que muestra los datos de ganancias, el promedio, etcétera, como ya lo vimos hace un momento. Y por otro lado puedes tener una área de gráfico, poder hacer pequeñas tablas dinámicas que van a estar interconectadas para poderlas ir filtrando y de esa forma analizarlas gráficamente. Así que una vez que ya tenemos esta tablita que nos va a ayudar a generar el gráfico, le damos clic sobre la tabla, analizar tablas dinámicas y gráfico dinámico. En este caso me interesa colocar un gráfico de pastel, ya que son 4 categorías y los gráficos de pastel son muy buenos para poder mostrar categorías cuando son pocas. Te sugeriría que no más de 5, si no el gráfico se vuelve incomprensible. Y acá podemos generar una gráfica de barras que me ayude en cambio a entender cómo se está convirtiendo este movimiento del porcentaje del costo. Para esto podemos utilizar un gráfico combinado, dejar el total de costo como una columna y las líneas como una tendencia. Para que sea una tendencia damos clic aquí y de esa forma ya me va a colocar una barrita o una línea de tendencia para que se pueda visualizar. Lo que resta es que podamos utilizarlo dentro de la misma segmentación. Como recordarás, lo único que hacemos es señalar la tabla dinámica, dirigirnos a analizar tabla dinámica y nombrar esta tabla. Por ejemplo, le voy a decir TD para gráfica pastel. Y a esta la voy a llamar TD gráfica barras. Enter. Y ahora solo me queda, por ejemplo, hacer este análisis o este reporte que hemos armado para poderlo visualizar por cada uno de los representantes que tenemos. Así que podemos colocar esto fácilmente encima de estos cuadros que no queremos que se vean, sino que simplemente nos van a servir de transición. Y ahora sí conectar esta segmentación con estas pequeñas tablas que nos van a servir de soporte para nuestros gráficos. Voy a buscar dónde están estas tablas dinámicas para enlazarlas con mi gráfico y está aquí, TD gráfica barras, TD gráfica pastel. Aceptar y ahora sí, ya podemos ir visualizando qué es lo que ocurre con cada cosa. Aquí no tiene mucho sentido al parecer que lo filtremos por cada uno de estos representantes, ya que al parecer cada representante solo puede tener asignada una zona. Por ejemplo, si deseamos cambiar esa parte, digamos que lo hacemos más bien por tienda. Y te fijaste el error que me acaba de saltar, me dice que no se puede sobreponer una tabla dinámica sobre otra y es porque posiblemente el rango de esta tabla se va a aplastar la tabla inferior que tengo aquí abajo. Así que la vamos a retirar de ahí, control X, y la vamos a poner junto a la otra tabla y esto no va a afectar para nada el hecho del comportamiento del gráfico que ya tenemos. Así que podemos quitar nuevamente de ahí y vas a ver que nuevamente todo ha funcionado. Recuerda suscribirte a este canal para que estés al pendiente de nuevos hacks para que puedas utilizar Excel de manera profesional.